Bien, comenzando, como aspectos destacados. Primero de todo, destacar que las redes Wi-Fi son muy variables en cuanto a los ataques que podemos realizar a través de ellas, ¿vale? Y en esto sí cambia un poco en relación a lo que ya habías visto, sistemas, redes y demás, porque en las redes Wi-Fi, o digamos cuando usamos ataques contra redes Wi-Fi, realmente podemos utilizar dos vectores diferentes para llegar a acceder a la organización, que sería nuestro objetivo. El primero de ellos es, tenemos una red Wi-Fi de la organización, esa red Wi-Fi es vulnerable, logramos comprometer la red Wi-Fi, accedemos a la red Wi-Fi y desde esa red Wi-Fi ya realizamos las pruebas contra la red interna. Eso sería un ataque mediante redes Wi-Fi, ¿vale? Pero el desarrollo de ataques o de técnicas de hacking en redes Wi-Fi también nos permite un segundo vector, ¿vale? Una segunda opción, que sería utilizar las redes Wi-Fi para extraer cierta información que podamos utilizar para realizar digamos, el vector de ataque con otro medio. Por ejemplo, el caso que hemos puesto anteriormente de atacar a un empleado de una organización y sacar, por ejemplo, sus claves. Bien, en ese escenario no estamos comprometiendo una red Wi-Fi, por lo tanto la infraestructura del cliente realmente puede estar segura, ¿vale? Puede estar bien securizada, con medidas de seguridad, etcétera. Pero hemos atacado a un cliente, ¿vale? Que normalmente es el eslabón más débil. Entonces, ese atacar al cliente nos ha proporcionado unas credenciales que podríamos utilizar, por ejemplo, para llegar por la VPN, que es un servicio expuesto en Internet, y acceder a la red interna. ¿Vale? Entonces, en ese caso, no estamos vulnerando una red Wi-Fi, no estamos vulnerando una infraestructura Wi-Fi, pero sí que a través de técnicas de hacking en redes Wi-Fi, en redes y clientes Wi-Fi, hemos sido capaces de obtener cierta información con la que poder realizar la intrusión por otro lado, ¿vale? Entonces, es una de las partes fundamentales por las que hoy en día se suelen realizar pruebas de hacking, ¿vale? Contra redes Wi-Fi, digamos pruebas más amplias, y es tener las dos visiones, es decir, por un lado, conocer cuál es el nivel de seguridad de las redes que tiene la organización, pero por otro, ser capaces de ver si, utilizando ataques contra redes Wi-Fi, contra clientes, podríamos llegar a acceder a la organización por otra vía, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de esto, ¿vale? Ya por entrar a lo que sería realmente materia, vamos a ver lo que son los estándares, ¿vale? Seguramente hayáis visto en redes Wi-Fi, ¿vale? Lo que es el estándar 802.11, ¿vale? Que es el que hace alusión a toda la parte de tecnologías Wi-Fi, ¿vale? Entonces, este tipo de estándar, el 802.11, vais a ver que tiene una serie de letras. A, B, G, H, N. Bueno, hay muchas letras, ¿vale? Bien, todas esas letras son diferentes estándares que han ido surgiendo con el avance de la tecnología. Entonces, los primeros estándares, digamos que la frecuencia no suele variar mucho, ¿vale? Porque la frecuencia, cuando estamos hablando de redes Wi-Fi, suele ser 2,4 GHz o 5 GHz. No suele haber más variaciones. Tenemos esas dos posibilidades. Por lo tanto, la frecuencia realmente no cambia mucho entre unos estándares y otros, ¿vale? Lo que sí que cambia sobre todo es la velocidad, ¿vale? En las redes más antiguas, pues permitían una conexión de 11 megabytes por segundo, 54 megabytes por segundo, pero hoy en día tenemos estándares que permiten más de 300 megabytes por segundo, ¿vale? Por lo tanto, digamos que una de las cosas que más cambia de unos estándares a otros es la velocidad, ¿vale? La frecuencia es un poco independiente, puedo utilizar 2,4 o 5, y luego tenemos el rango, ¿vale? Que sí que es verdad que a medida que ha ido avanzando la tecnología, el rango de los diferentes estándares suele ser mayor, ¿vale? Empezó con 10 metros, 100, y luego se ha ido ampliando un poco. Pero lo más importante es la velocidad, ¿vale? Bien. Otro aspecto destacado que es muy importante es el tipo de red que nos podemos encontrar, ¿vale? Primero, ¿qué es exactamente una red Wi-Fi? Bueno, pues una red Wi-Fi, digámoslo de forma muy simple, es exactamente lo mismo que teníamos en una red cableada, pero que utiliza otro medio para realizar la comunicación. Es decir, cuando teníamos una red cableada, toda la información iba por el cable, ¿vale? Por el cable físico. Y en este caso, una red Wi-Fi lo que va a utilizar es ondas en vez del cable, ¿vale? Por lo tanto, la información se va a enviar a través del espacio, a través de las ondas, para comunicarse entre los diferentes clientes. Pero a efectos prácticos permite exactamente lo mismo, que es crear una red, ¿vale? Entonces, respecto a los tipos de redes Wi-Fi que podemos encontrarnos, tendríamos las redes Open. Básicamente son aquellas redes Wi-Fi que no tienen ningún tipo de seguridad, por lo tanto en estas redes toda la información se envía en claro, ¿vale? Esto es muy importante que lo conozcáis y es uno de los riesgos más importantes, por ejemplo, cuando nos conectamos a una red de un bar, de un Starbucks o de lo que sea. Si es una red open, implica que todos los datos que estamos enviando van sin cifrar. Por lo tanto, cualquier persona que se pusiera fuera del establecimiento, por ejemplo, con una simple antena, podría capturar toda esa información sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como vamos a ver posteriormente.
Sin duda, este es el tipo de red que aporta un menor nivel de seguridad, ¿vale? Porque sencillamente no tiene cifrado. Luego tenemos las redes web, ¿vale? Las siglas de Wide Equivalent Privacy. Básicamente viene a decir que teóricamente la seguridad es igual que la de utilizar el cable, un cable de Ethernet, pero no es real, ¿vale? Las redes web sí que tienen un nivel de cifrado, pero el nivel de cifrado que tienen es muy pobre, ¿vale? Se rompió hace mucho tiempo, por lo tanto las redes Wi-Fi que utilizan tecnología web son tremendamente sencillas de vulnerar, ¿vale? Tendremos dos casos, como veremos más adelante, que son cuando hay clientes conectados y cuando no los hay, pero en cualquiera de los dos casos es muy simple ser capaz de vulnerar una red Wi-Fi web, ¿vale? Para acabar extrayendo cuál es la contraseña en texto claro y poder conectarnos. Luego tenemos VPA y VPA2, ¿vale? Realmente hay ciertas diferencias entre una y otra, ¿vale? Pero a nivel de seguridad vamos a encontrar que usan protocolos muy similares, aunque obviamente VPA2 es más moderna, tiene unas mayores medidas de seguridad, pero a la hora de atacar, como vamos a ver después, los ataques son los mismos. Y es que el nivel de cifrado que utiliza y el nivel, digamos, por los algoritmos que utiliza, ¿vale? Tanto VPA como VPA2, no ha salido a la luz actualmente ningún ataque que permita, en base al envío de paquetes, análisis de tráfico, etcétera, ser capaces, ¿vale?, de extraer la contraseña en texto claro. Entonces vamos a ver que en estos dos casos lo normal es escuchar la red cuando un cliente se conecta, capturar lo que se llama el handshake, ¿vale?, que es el intercambio que hacen entre el cliente y el punto de acceso, y una vez tenemos ese handshake, craquearlo. Entonces el problema es que aquí vamos a depender de realizar ataques de fuerza bruta. Por lo tanto, si la contraseña es robusta, es muy complejo llegar a entrar en una red que sea VPA o VPA2, ¿vale? Y luego tendremos por último VPS. VPS no es como tal un tipo de red, sino es más un tipo de tecnología, un tipo de algoritmo que se puede utilizar en redes Wi-Fi, tanto VPA como VPA2, ¿vale? Y consiste en que podemos conectarnos a la red Wi-Fi únicamente mediante una clave de 8 dígitos, ¿vale? Sin necesidad de tener que recordar una contraseña muy larga. Como vamos a ver, esto tiene una serie de problemas asociados, y es que si no hay las medidas de seguridad correctas, podríamos realizar ataques de fuerza bruta contra estos 8 dígitos, y es muy fácil acabar sacando cuál es la contraseña, cuál es la clave correcta que nos permita acceso a la red, ¿vale? Bien, un aspecto destacado es que tanto VPA como VPA2 tienen dos variables, que sería la variable personal, ¿vale?, la que normalmente utilizamos en casa. En este tipo de casos son PSK o clave precompartida. Lo que viene a decir es que nosotros establecemos una clave, ¿vale?, y por lo tanto, utilizando esa clave podemos conectarnos a la red. Como he comentado, esto es normal en, en entornos domésticos, ¿vale? En entornos corporativos hay otra variable, que es lo que sería VPA o VPA2 Enterprise, ¿vale? Y en este caso sí que varía bastante, ya que realmente no nos conectamos a la red con una clave, sino que lo que realizamos es el proceso de autenticación contra un servidor intermedio, utilizando nuestro usuario y contraseña corporativos, ¿vale? Si son correctos, el punto de acceso nos dará el acceso a la red, ¿vale? Bien, una vez vistos los tipos de redes que tenemos, vamos a ver cuáles son las características básicas, ¿vale? Digamos que aplican a cualquier tipo de red. Por un lado tendríamos el ESSID, que básicamente es el nombre de la red, ¿vale? El nombre que toma la red. Si estáis en casa, pues el nombre de la red de vuestra casa sería el ESSID. Luego el BSSID, ¿vale?, es básicamente la MAC del punto de acceso que está sirviendo esa red Wi-Fi, ¿vale? En entornos donde haya diferentes puntos de acceso sirviendo una misma red Wi-Fi, por ejemplo en una universidad, vais a ver que el ESSID es siempre el mismo, pero el BSSID hay muchos, serán diferentes, según los puntos de acceso de los cuales se está recibiendo información hacia nuestro equipo. Y luego tenemos el canal, ¿vale? El canal básicamente es la frecuencia en la que se emite la red, ¿vale? Lo normal, por lo menos en Europa, es que tengamos 12 o 13 canales, ¿vale? Como veis ahí, los canales varían muy poco y lo que varía realmente es la frecuencia, ¿vale? Realmente no hay mucha diferencia en utilizar uno u otro, lo normal es utilizar o los primeros, o los últimos, o los del medio, ¿vale? Pero realmente una red Wi-Fi puede utilizar cualquier tipo de canal, ¿vale? Cuanto menos esté saturado el canal, pues será más fácil poder enviar una mayor cantidad de información. Y luego obviamente la tecnología, es decir, la tecnología que está utilizando, si son redes open, si son redes web, si son redes VPA o VPA2, lo que fuere,
Bien, estas 4 son las características básicas que tendremos que tener en cuenta a la hora de realizar un ataque, ¿vale? Bien, y un par de detalles más son los tipos de infraestructura. Esto tiene mucho que ver con lo que he comentado anteriormente de entornos corporativos o, por ejemplo, la universidad. Bien, cuando queremos configurar una red, por ejemplo, la red de nuestra casa, vamos a tener un único ESSID, que será el nombre de la red de nuestra casa, y un único BSSID, ¿vale? Porque únicamente tenemos un punto de acceso que es nuestro router, el cual está facilitando dicha red, ¿vale? Bien, este tipo de infraestructura se llama punto de acceso, ¿vale? Cuando realmente un punto de acceso sirve una red. Cuando estamos en un entorno corporativo donde tenemos muchos puntos de acceso que todos están sirviendo la misma red, ¿vale? Se llama sistema de distribución, ¿vale? Y básicamente lo que permite es que muchos puntos de acceso, ¿vale?, emitan un único SSID. Por lo tanto, nosotros como clientes, cuando analicemos los diferentes puntos de acceso, veremos que hay muchos puntos de acceso. Por lo tanto, eso lo vamos a saber porque hay muchos BSSID, es decir, hay muchas MAC diferentes que están sirviendo la misma red. Entonces, esto es importante porque cuando estamos, por ejemplo, desarrollando pruebas en un entorno de un mundo de acceso, pues no tiene más misterio, porque lo que estamos viendo es lo que hay. Tenemos solo ese equipo y ese equipo está sirviendo esa red. Pero cuando estamos en un entorno corporativo, ¿vale?, donde está utilizando un sistema de distribución, sí es importante reconocerlo, porque si está utilizando un sistema de distribución significa que hay muchos puntos de acceso. Teóricamente, todos los puntos de acceso estarán igualmente configurados, es decir, todos utilizarán la misma tecnología, la misma clave, etc. Pero es probable que a las personas responsables se les haya olvidado algún tipo de punto de acceso. Entonces, en estos casos es importante buscar bien todos los puntos de acceso y comprobar que todos tienen la misma configuración, el mismo SSID, la misma tecnología, el mismo canal, todo, ¿vale? Porque al final, si encontráramos uno que no es exactamente igual, se podría haber quedado olvidado o lo que fuera y podría servirnos como vector de ataque. Bien, ya para terminar, y como nociones básicas, ¿cuáles son realmente las amenazas más importantes que tenemos en redes Wi-Fi? ¿Vale? Primero, interceptación de datos, ¿vale? Tanto si la red está cifrada como si no está cifrada, cualquier persona puede interceptar los datos. La cuestión es, si no está cifrada, podemos ver los datos directamente en claro, y si la red sí que utiliza cifrado, ¿vale?, podríamos igual capturar la información y una vez saquemos la clave, descifrar todo ese tráfico que hemos capturado. Luego, permitir la intrusión en la red, si la red no está correctamente asegurada o podemos sacar la información suficiente, a través de clientes, por ejemplo, podríamos llegar a acceder a la red interna de la organización. Luego, interferencia radial. Básicamente esto es el uso de inhibidores, ¿vale? Cuando una infraestructura, una organización, por ejemplo, está utilizando redes Wi-Fi, nosotros podemos directamente con nuestras antenas, ¿vale?, realizar ataques de denegación de servicio para que ningún cliente se pueda conectar a una determinada red Wi-Fi. Entonces, en esos casos, estamos afectando la disponibilidad. Y si, por ejemplo, los sistemas fueran críticos, pues realmente estaríamos causando una denegación de servicio a esos clientes que no se pueden conectar a la red original, ¿vale? Bien, luego, creación de redes falsas. Esto tiene mucho que ver porque nosotros podemos crear una red falsa para que cualquier cliente se conecte, ¿vale? Según cómo la creemos, los clientes se conectarán automáticamente o no. La cuestión es que un ataque muy común es, sobre todo contra clientes, sería unificar los dos anteriores, que sería levantar un punto de acceso igual al de la organización, hacer una denegación de servicio al original y de esa forma el cliente se conectará a nuestro punto de acceso falso, ¿vale?, pudiendo nosotros interceptar toda la comunicación o extraer información de ellos, ¿vale? Entonces, estas son las principales amenazas. Dependiendo de la infraestructura, de la organización, bueno, de un montón de cosas, obviamente estas amenazas pueden variar, pero esto sería lo más común. Así que nada, con esto dejamos este vídeo de nociones básicas. Como habéis visto, son cosas muy puntuales. No vamos a entrar al detalle técnico de todas ellas, porque realmente nos llevaría un curso entero, ¿vale? Al final las redes Wi-Fi son muy amplias, tienen muchas características, tenemos muchos ataques, muchas técnicas. Por lo tanto, si tenéis cualquier duda, no tengáis ningún reparo en escribirme y nos vemos en el siguiente vídeo.